bueno, por más que seamos bastantes, hacerlo en un salón donde de repente pueda haber un poquito más de participación, ¿no? Para no hacerlo tan aburrido. Así que si por ahí durante el transcurso de la presentación tienen alguna duda, no duden en levantar la manito para poderla responder en el momento. ¿Ok? Tenemos dos clases el día de hoy. La primera es abdomen agudo y la segunda es la clase de apendicitis aguda. ¿Ok? Vamos a empezar con la clase de abdomen agudo. Estos son los temas que vamos a tocar, la agenda, la definición, qué es dolor abdominal, examen físico, exámenes auxiliares, diagnóstico y manejo. Entonces, comenzamos diciendo, ¿qué es el abdomen agudo? El abdomen agudo es un cuadro abdominal, claramente por el nombre, cuyo comienzo es reciente, se dice que menos de una semana, cuya principal manifestación es el dolor, que puede darse por diversas causas y que requiere urgente resolución y que solo a veces puede requerir cirugía. Por lo general, los cuadros de abdomen agudo representan el 10% de todos los casos que vemos en emergencia. No es nada despreciable, son bastantes los casos de dolor abdominal que vienen a la emergencia. Y los diagnósticos asociados al abdomen agudo van a depender mucho de la edad, del sexo y de las comorbilidades que pueda presentar el paciente. ¿Ok? Dentro de las causas de abdomen agudo, podemos dividir en aquellas causas que son médicas y aquellas causas que son quirúrgicas. Médicas, es decir, que se van a tratar con medicación, con algunas medidas no invasivas, y abdomen agudo quirúrgico, que es decir, que se tienen que resolver mediante cirugía. ¿Ok? Dentro de estas causas médicas, permítanme, voy a poner el puntero. Dentro de estas causas médicas tenemos las toxinas o los fármacos, tenemos también aquellas que son, por ejemplo, endocrinas y metabólicas, como la uremia, crisis diabéticas, porfirias, algunas crisis adicionanas, fiebre mediterránea también, cosas raras, ¿no? Dentro de las otras causas de abdomen agudo médico tenemos también, por ejemplo, las causas hematológicas. Dentro de ellas las crisis drepanocíticas en la anemia falciforme, algunas causas de leucemia aguda y otras discrasias sanguíneas raras también, ¿no? Dentro de los fármacos que le estaba mencionando, tenemos aquellos que son, por ejemplo, por la intoxicación por plomo o algunos otros metales pesados. Pacientes que tienen abstinencia en narcóticos también pueden presentar cuadros de dolor abdominal o ciertos envenenamientos, ¿no? Entonces, dentro de las causas de abdomen agudo, tenemos aquellas que se pueden agrupar, que son las que son causadas por toxinas y fármacos, causas hematológicas, causas endocrinas y metabólicas. Y por este otro gran lado, tenemos aquellas causas que son de resolución o que probablemente vayan a necesitar una resolución quirúrgica, ¿ok? Por ejemplo, hemorragia, abdómenes agudos que son por hemorragia, por infección, por perforación, por obstrucción o por isquemia, ¿ok? Em, no es objeto de esta clase especificar cada una de estas causas, porque pueden ser todas de acá. Por ejemplo, todas estas son causas de hemorragia, todas estas son causas de infección, todas estas son causas de perforación, de obstrucción y de isquemia. Perdónenme mi pulso, no he dormido hoy día. Eh, entonces, no es motivo de esta clase comenzar a mencionar una por una, sino el motivo de esta clase, o digamos, el tema a tratar es cómo abordamos a un paciente que ingresa a la emergencia, que ingresa al hospital con un cuadro de abdomen agudo, que puede ser por causas médicas o por causas quirúrgicas. Entonces, el objetivo de esta clase es poder orientar una sospecha diagnóstica hacia alguna de estas causas. Obviamente, en algún momento de sus clases van a empezar a ver cada una de estas o la gran mayoría, porque obviamente si no las conocen no van a poder sospecharlas, pero el objetivo de esta clase es principalmente eso, abordar cómo abordamos un paciente que viene con dolor abdominal, con un abdomen agudo, que puede ser médico o que puede ser quirúrgico, para más o menos poder diferenciar y poder actuar ante estos casos, ¿no? Entonces, para poder definir o para poder abordar a estos pacientes tenemos que tener dos conceptos claves bien presentes, qué es el dolor abdominal y qué es la peritonitis. Vamos a empezar entonces a revisar qué es el dolor abdominal o cómo se nos presenta el dolor abdominal, ¿ok? Primero, recordar, porque esto ya lo deben de saber, primero recordar que tenemos diferentes tipos de dolor abdominales. Tenemos el dolor visceral,
El dolor visceral, que es aquel que está mediado por el sistema nervioso autónomo, es un dolor vago y poco localizado. Dependiendo de la región o el segmento que esté afectado, puede sentirse en el epigastrio, puede sentirse a nivel periumbilical o puede sentirse en el hipogastrio. Y el principal estímulo para que una persona sienta un dolor de tipo visceral es el daño directo hacia el órgano o un estímulo mecánico en el órgano. ¿Ok? Nuevamente, les repito, lo principal en el dolor visceral es que es un dolor vago y poco localizado y que se debe principalmente a un estímulo mecánico o a un daño directo. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Ahora, el dolor parietal es aquel que está mediado por el sistema nervioso somático. ¿Ok? Em, Se siente o se percibe por afectación de los nervios aferentes de los últimos 6 nervios intercostales, ¿ok? Por tanto, es un dolor bien localizado y se siente con mayor intensidad. ¿Qué es lo que inervan los últimos 6 nervios intercostales? Básicamente la pared abdominal. Por eso es que el dolor se le conoce como dolor parietal, ¿ok? Porque son nervios que están inervando el peritoneo parietal, no el peritoneo visceral, sino el peritoneo parietal. Eso también que quede bien claro. Entonces, nuevamente el concepto resaltado. El dolor parietal, mediado por el sistema nervioso somático a través de los nervios aferentes de los últimos 6 intercostales, que inervan o que se localizan a nivel del peritoneo parietal y por tanto es un dolor bien localizado y de mayor intensidad. ¿Ok? Y por último tenemos el dolor referido. Este dolor referido, que es aquel que se percibe a distancia de su origen y que puede explicarse básicamente por 2 mecanismos. Primero tenemos la teoría de los axones bifurcados y después tenemos la teoría de la proyección y convergencia de las fibras a nivel de la médula espinal. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque se sabe que a nivel del asta dorsal de la médula espinal hay neuronas que reciben tanto aferencias viscerales, así como, como entradas sensitivas de estructuras somáticas como de la piel, del músculo, del peritoneo, que están dispuestas en regiones particulares. Es por tanto que a veces, por ejemplo, cuando un paciente tiene un dolor por daño en la vesícula, el dolor no es solamente un dolor de tipo visceral, sino que se puede sentir como un dolor a nivel de la espalda o también a nivel del hombro, ¿no? O cuando tiene un cólico renal, también siente un dolor a nivel lumbar. Entonces, o cuando tiene también un dolor de tipo ureteral, puede sentir incluso hacia la región inguinoescrotal. Entonces, esos son dolores referidos, ¿ok? Y se explican básicamente por esas 2 teorías que les he mencionado, ¿no? Donde hay convergencia de neuronas, de fibras que van no solamente hacia zonas parietales, sino también que vienen desde órganos, entonces por eso se siente ese dolor referido, ¿ok? Entonces ya tenemos esos 3 conceptos de dolores bien claros. Bueno, eso es lo que le decía, ¿no? Cuando duele el hombro derecho puede haber una afectación del hígado, de la vesícula biliar o del diafragma derecho. Dolor en el hombro izquierdo puede ser por afectación del corazón, cola de páncreas, vaso y diafragma izquierdo. O dolor en el escroto y testículos cuando hay una afectación del uréter. ¿Ok? Para enfatizar un poquito más a nivel ya molecular, el dolor visceral, como les mencionaba, era por irritación o afectación directa o un estímulo mecánico, ¿no? Por ejemplo, si hubiera pérdida de la barrera epitelial, infección, todos estos mecanismos moleculares a nivel celulares y a niveles bioquímicos generan la estimulación de las neuronas, ¿ok? De las neuronas sensitivas, de las neuronas del sistema autónomo, y estas pasan primero a través del nervio vago, después a través de los nervios que van hacia el ganglio ciliaco, los ganglios mesentéricos, al nivel del ganglio pélvico, perdón, pasan a nivel de la médula espinal, llegan al tronco, a la médula espinal, perdón, y al tronco encefálico, principalmente al núcleo del tracto solitario, y de ahí pasan al haz espinotalámico, que es el que media la sensibilidad o el que media el dolor. ¿Ok? Eh, Nuevamente, esto es simplemente para resaltar que tenemos el tipo de dolor visceral, que es un dolor vago, poco localizado, y justamente porque las vías no son vías directas, ¿no? A diferencia del dolor parietal, como podemos ver acá, en el cual sí vemos afectados los últimos 6 nervios intercostales, que son aquellos que inervan netamente la pared abdominal,
el peritoneo de la pared abdominal. Entonces, por ende, cuando hay una afectación del peritoneo parietal, vamos a tener una localización directa de cuál es el punto que está afectado y el paciente lo va a sentir con mayor intensidad y va a poder localizarlo. Incluso si ustedes le preguntan, señálame con un dedo dónde es que te duele, van a señalar con un dedo dónde es que les duele. En cambio, cuando el dolor es de tipo visceral, el paciente agarra, te pone toda la mano y no sabe bien dónde localizarlo, ¿no? Porque no hay una afectación directa del peritoneo parietal. Okay, puede haber afectación del peritoneo visceral, pero no hasta ese momento de repente del peritoneo parietal específicamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Si no hay, sigo. Ya, listo. Entonces, ya tenemos los dos, el concepto de dolor abdominal. Vamos a pasar al segundo concepto importante, que es el concepto de peritonitis. Peritonitis lo podemos definir como inflamación de la cavidad peritoneal debido a una infección, debido a traumatismos o debido a irritantes químicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando hay alguna de estas tres? Estos agentes irritantes generan una reacción vascular en el peritoneo. ¿Ok? Esta reacción vascular hace que aumente la capacidad de absorción peritoneal, pero que también aumente la permeabilidad. Entonces, a nivel peritoneal, se va a exudar líquido y un líquido que tiene un contenido alto de proteínas y granulocitos, ¿no? Que en teoría sirven pues para fagocitar y lisar a los microorganismos. Además, las células del peritoneo, las células mesoteliales, también van a segregar lisocimas que tienen acciones bactericidas. Es por esto que se genera todo este aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Para poder llevar todas estas células a que defiendan, digamos, que nos defiendan de un proceso de infección o de irritantes, ¿no? Ahora, este aumento del flujo sanguíneo, este aumento de la permeabilidad y aumento de esta secreción va a generar un exudado fibrinoso, lo que conocemos normalmente como fibrina. Y esto, asociado a la parálisis local que se genera, porque la motilidad intestinal disminuye y la luz intestinal se va a distender con gas y con líquido, va a hacer que se formen las adherencias, las famosas adherencias entre asa delgada con asa delgada, entre asa delgada con asa gruesa, entre asa gruesa o delgada con la pared abdominal, porque lo que se trata de hacer o que lo que trata de hacer nuestro cuerpo es localizar la infección o localizar al irritante, ¿no? Ahí es cuando esta fibrina hace que se comiencen a formar las colecciones o los abscesos, ¿no? Como primero el paciente va a sentir después es una sensibilidad marcada a la palpación, que puede o no ser acompañada de rebote, pero también de una defensa muscular. Y, eso es y esto es lo que conocemos como la reacción, ¿no? Como la reacción peritoneal. Esa defensa, la sensibilidad marcada y la defensa muscular. ¿Ok? Entonces, ya tenemos listos estos dos conceptos, más o menos tenemos cuadros en los cuales los pacientes vienen con dolor abdominal y solamente nos van a decir que tienen un dolor vago, mal localizado, acompañado de náuseas, ¿no? Como van a venir pacientes que dicen, me duele acá, específicamente acá. Y ahí nosotros ya de repente estamos orientando que puede haber una irritación del peritoneo parietal. Entonces nuestras causas también van a irse abordando o van a irse localizando y focalizando en un grupo y ya no en algo tan grande, ¿no? Entonces, ¿cómo es que abordamos un paciente que viene con dolor abdominal? Primero tenemos lo más importante de la parte de la evaluación clínica, que es la anamnesis. Entonces, todos sabemos que la anamnesis nos puede dar hasta en un 70% de los diagnósticos. Entonces, dentro de la anamnesis es importante preguntarle al paciente cuándo empezó su dolor. Es diferente que te diga, me empezó hace un día, a que te diga, me duele hace una semana, me duele hace un mes. Y también, ¿cómo es el dolor? ¿Es un dolor intermitente? ¿Es un dolor constante? ¿Es un dolor intenso? ¿Es un dolor moderado o bajo? ¿No? ¿Dónde es que se localiza? Porque obviamente eso también nos va a ayudar a ver qué órgano puede verse afectado. Si el dolor se irradia hacia algún lado, acordándonos del tema del dolor referido, si ha presentado antes episodios similares, también es importante preguntarle. Y también si tiene alguna otra molestia asociada, por ejemplo, náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, ¿no? Todo esto es importante preguntarle dentro de la anamnesis.
Así como también es importante preguntarle sus antecedentes, ¿no? Em, ¿Sufre alguna enfermedad? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Es asmático? ¿No? Si toma alguna medicación, como por ejemplo antidiabéticos, antihipertensivos, antiarrítmicos, anticoagulantes, ¿no? Si es alérgico a algún medicamento. Y no menos importante, preguntarle también si es que ha tenido cirugías previas, ¿no? No vayan a ser como a veces me mandan los médicos de triaje, paciente para descartar apendicitis y ya no tiene apéndice. O paciente para descartar colecistitis y ya no tiene vesícula. Entonces, es bastante importante preguntarle a los pacientes este último dato, ¿no? Si es que ha tenido cirugías previas. La otra parte importante de la evaluación clínica es el examen físico. Y el examen físico comienza con la ectoscopía desde que el paciente ingresa al tópico para ser evaluado, ¿no? Hay pacientes que vienen literalmente doblados de dolor, en donde tú ya más o menos puedes calcular qué es lo que le está afectando. Y pacientes que vienen caminando y diciendo como que me duele hace una semana, es intermitente, como que tengo diarreas y por eso me está doliendo, ¿no? Entonces, el examen físico no solamente es echar al paciente y evaluarlo, sino ver desde la ectoscopía cómo es que se presenta el paciente hacia el tópico de cirugía. Y luego, una vez que hemos visto la ectoscopía, comenzamos a hacer la evaluación de las funciones vitales con las que el paciente ya debería haber entrado hasta el lugar donde estamos evaluando, y es importante para ver si es un paciente que está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Y luego la evaluación preferencial, es decir, si obviamente viene por dolor abdominal, la evaluación preferencial es hacia el abdomen. Pero no por eso dejamos de evaluar también los otros sistemas, el tórax, ¿no? La parte de la vía urinaria y la parte de la piel, de las extremidades, la parte neurológica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, de repente, si el paciente viene con dolor abdominal, vamos, le evaluamos el abdomen, no debemos dejar de evaluar todos los otros sistemas. Entonces, en la evaluación preferencial del abdomen, comenzamos con la inspección, ¿ok? Es importante identificar si el paciente, como les mencionaba, tiene cirugías previas. Por ejemplo, este es un paciente con una incisión mediana supra-infraumbilical, probablemente sifopúbica, en donde si viene con un dolor abdominal, más o menos ya podemos ir determinando qué causa es. Ver si el paciente tiene una distensión abdominal, en donde también nos puede orientar a cierto tipo de patologías, o ver si el paciente presenta masas y el abdomen es irregular, ¿no? Que hacia un lado tiene una distensión y hacia el otro lado se encuentra más plano. Entonces, la inspección no solamente es ver, sino identificar presencia de cicatrices, ver si el paciente está distendido, si el paciente tiene el abdomen plano, si el paciente tiene masas, ¿no? Masas que luego se van a poder inspeccionar con la palpación. La otra parte importante es la auscultación y la percusión. Auscultar la presencia de ruidos, si están aumentados, si están disminuidos, ver la percusión, si es que una distensión abdominal se debe a líquido o se debe a aire, ¿no? Eso lo podemos evaluar con la percusión. Y posteriormente, la palpación. La palpación que eh, nos va a permitir sospechar o confirmar la presencia de hernias, ¿no? También la palpación nos permite ver si es que hay eritema o edema en el tejido celular subcutáneo o cutáneo. Nos puede permitir ver si es que hay una celulitis. Eh, y también debemos tener en cuenta que la palpación debe comenzar siempre con suavidad y lejos de la zona del dolor. Tratar cada vez que palpen al paciente de distraerlo un poco, preguntarle sobre otras cosas, ¿no? Si es que se deja, ¿no? Porque hay pacientes que están muy doloridos que no se dejan. Pero a veces cuando tú estás examinando al paciente, el paciente o solapa su dolor o lo aumenta. Entonces, siempre que evalúen a un paciente o que le comiencen a palpar el abdomen, traten de distraerlo un poco para ver si efectivamente la resistencia muscular que presenta es voluntaria o involuntaria, ¿no? Y siempre empezar desde el lugar donde no le duele, tratar de distraerlo antes de tocar el lugar donde en teoría le está doliendo para ver si efectivamente es un punto que tiene dolor real o dolor por resistencia, ¿ok? Obviamente la palpación si se da por regiones es porque en cada región hay un órgano que puede verse afectado, ¿no? Por ejemplo, región subcostal derecha, que puede doler por una colicistitis o una hepatitis, la región del epigastrio, que puede estar doliendo en una pancreatitis, como también en una colangitis, fosa ilíaca derecha, el clásico dolor de apendicitis, o en mujeres por abscesos tubováricos o embarazos ectópicos, y hacia el lado izquierdo, característicos dolores en diverticulitis, ¿no?
Bueno, eso con respecto a la parte de la palpación. Ahora, con la anamnesis y el examen físico, fácil, fácil, tenemos entre un 80 a un 90% de nuestro diagnóstico. Si es que estoy exagerando un poco de repente, pero por ahí vamos. Ahora, parte de la evaluación, una vez que ya tenemos el examen, la anamnesis y el examen físico, con eso planteamos una sospecha diagnóstica y solicitamos exámenes auxiliares, que son eso exactamente, auxiliares. Los exámenes auxiliares nos ayudan a confirmar un diagnóstico. No nos dan el diagnóstico per se. No es que viene un paciente y yo le pido toda una batería de exámenes para ver qué sale y plantear con eso mi diagnóstico. No funciona así. Los exámenes auxiliares se solicitan cuando ya más o menos tenemos una sospecha diagnóstica. Entonces tenemos que orientar bien a nuestros pacientes con un buen anamnesis y un buen examen físico. ¿Ok? Si viene un paciente varón con dolor en fosa ilíaca derecha y en pelvis, no le voy a pedir gonadotropina coriónica, obviamente. ¿No? Que he visto pacientes, que he visto a veces hay internitos que agarran y te piden toda la batería de exámenes y a un varón le piden gonadotropina coriónica. Entonces no tiene sentido. ¿No? Los exámenes auxiliares son de ayuda, de apoyo diagnóstico, no son diagnósticos. Entonces tenemos que pedirlos orientados hacia un diagnóstico, ¿ok? Entonces, dentro de estos exámenes auxiliares tenemos el hemograma, lógicamente, para ver la presencia de leucocitosis, para ver la presencia de anemia, para ver la presencia de plaquetopenia. Tenemos el PCR y la procalcitonina para ver también estados proinflamatorios. En algunos casos podemos pedir electrolitos o creatinina, nitrógeno ureico. Análisis de orina también es importante. Bueno, agropina crónica en orina en pacientes mujeres en edad fértil, sobre todo. Amilasa y lipasa cuando sospechamos cuadros no solamente de pancreatitis, sino también de isquemias mesentéricas, porque como sabemos la amilasa no solamente se eleva en pancreatitis, sino también en otras causas. La concentración de bilirrubina total y directa cuando estamos sospechando de cuadros de obstrucción de vía biliar, al igual que la fosfatasa alcalina o las transaminasas. Lactato sérico para ver si hay algún problema de isquemia nuevamente. En algunos casos, pacientes que a veces vienen con cuadros crónicos de dolor, huevos y parasitoceneses por presencia de parasitosis intestinal. Y otro examen auxiliar podría ser el cultivo y análisis de toxinas del Clostridium. Como ven, son muy variados todos los exámenes que podemos pedir. No a todos se les pide todos los exámenes, va a depender de la sospecha diagnóstica que tengamos. Otros exámenes auxiliares que son de apoyo son las clásicas radiografías, algo que te sale, que es como tomar una foto, que sale en un segundo y que realmente son muy útiles para poder orientar un diagnóstico o para poder definir un diagnóstico, ¿no? La radiografía en bipedestación nos permite detectar hasta 1 mililitro de aire. Y la radiografía abdominal en decúbito lateral también nos permite detectar el neumoperitoneo, pero cuando hay una presencia de mínimo 5 o 10 mililitros. Entonces, para ver neumoperitoneo, mejor es la bipedestación y vamos a poder detectar incluso hasta 1 mililitro de aire. ¿Ok? También podemos ver calcificaciones anormales o podemos caracterizar obstrucciones. A ver, ¿quién me puede decir qué se ve en esta primera radiografía? Si no me dicen nada, me voy a quedar acá hasta las 3 de la tarde. Así que por ahí que alguien levante la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre qué se ve en esta radiografía? A ver, Andrea Urbano, ¿estás ahí? Eso, alguno. Jesús Miguel Guzmán, listo, sí, neumoperitoneo es lo que se observa. Justo debajo del diafragma y por encima de la cúpula, por la cúpula, se puede ver la presencia de aire, lo que nos podría orientar en un neumoperitoneo, ¿no? Que, Jesús, ¿en qué casos podrías pensar en un neumoperitoneo? ¿Qué te causa un neumoperitoneo? La peritonitis no necesariamente te causa el peritoneo, la obstrucción tampoco te causa. La perforación, bien, Jocelyn, la perforación es lo que causa el neumoperitoneo, ¿no? La perforación de una víscera hueca hace que se escape aire hacia la cavidad peritoneal
que se escape aire del tracto digestivo hacia la cavidad peritoneal y eso es lo que nos deja ver la característica imagen de neumoperitoneo. Claro, un traumatismo abdominal en donde haya perforación de víscera hueca nos va a permitir ver el neumoperitoneo, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente que viene con un traumatismo abdominal, le tomamos una placa y vemos neumoperitoneo, pues sospechamos de una víscera hueca y no necesitamos ningún estudio más adicional para meterlo a sala de operaciones. ¿No? Es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿ok? Entonces ahí orientamos nuestro diagnóstico. Bien, vamos con la siguiente imagen. Esta imagen de acá, la de la derecha. Manitos levantadas, a ver. ¿Qué imagen es? Franco, cuéntame, ¿qué ves? ¿Puede ser un megacolon? Vas por ahí, vas por ahí. Esa imagen característica en grano de café, ¿a qué hace Es referencia? neoplasia, este, Es una ¿cuál? afectación del sigmoides, en donde el sigmoides ha rotado. ¿Cómo se llama eso? Ah, volvo sigmoideo. Exacto, vólvulo sigmoideo. Entonces, nuevamente, si tenemos un paciente que viene con un cuadro de obstrucción intestinal cuyo antecedente es de megacolon y que le tomamos esa placa y vemos la característica forma del grano de café en la imagen, pues ya tenemos el diagnóstico de un vólvulo de sigmoides y con eso nuevamente ya podemos entrar a sala de operaciones. ¿Ok? Pero ya estamos orientando el diagnóstico. ¿Ok? Siguiente imagen. Esta es un poquito más difícil. A ver, ¿qué ven acá? Les voy ayudando. Esta tercera imagen que les estoy mostrando es el colon transverso que está dilatado. ¿Ok? No hay más aire, no hay aire más allá. Entonces, si el colon transverso está dilatado es porque hay una obstrucción distal al colon transverso. Exacto, un NM. ¿Un NM a qué nivel? Jesús. Puede ser de colon sigmoides, bien, como puede ser también de colon descendente a nivel del ángulo esplénico. Esta imagen es bastante característica en una obstrucción por NM de ángulo esplénico, ¿no? A nivel del ángulo esplénico está la obstrucción, digamos, hacia atrás se comienza a distender y lo que tiende a distenderse es el colon transverso, ¿ok? Bien. Siguiente imagen, esta de acá, que vemos acá, esta también está un poquito más difícil. Esta imagen que está mostrando la flechita es un cálculo que está a nivel de la válvula iliocecal. Y esta imagen que está mostrando la otra flechita, que no se ve muy bien en la imagen, es aire en la vía biliar. Esas dos características, ¿en qué cuadro clínico se presentan? Cálculo en la válvula iliocecal con aire en la vía biliar. ¿Cómo se llama esa patología? Iliobiliar, exactamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Probablemente es un paciente que ha tenido cálculos en la vesícula, ha hecho una fístula con el intestino delgado, el cálculo ha pasado de la vesícula al intestino delgado, ha pasado a través de todo el intestino y se queda atracado en la válvula ileocecal. Entonces se genera un cuadro obstructivo por el cálculo y lo diagnosticamos, no siempre se ve así, la verdad, pero lo diagnosticamos porque vemos la piedra a nivel de la válvula ileocecal y el aire a nivel de la vía biliar, ¿no? Porque esa comunicación del tracto biliar con el intestino hace que entre aire a la vía biliar, entonces esas dos características en una radiografía nos pueden ayudar a diagnosticar un hilo biliar, sin necesidad de tomar tomografía, ¿no? Entonces, nuevamente, acá tenemos, por ejemplo, 4 casos en donde hemos podido definir un diagnóstico con la ayuda de una radiografía, sin necesidad de tomar más exámenes adicionales, pero también porque ya más o menos orientamos una sospecha diagnóstica, no porque simplemente tomamos la radiografía por tomar. ¿Ok? Sigamos avanzando. Otro examen auxiliar que tenemos es la ecografía. La ecografía es muy útil en el caso de que queramos descartar presencia de líquido intraabdominal en pacientes con abdomen agudo quirúrgico y también obviamente para evaluar órganos por cuadrantes, ¿no? Tenemos la ECOFAS, que básicamente es la ecografía que se genera en trauma abdominal y que evalúa cuadrantes específicos donde se puede coleccionar líquido. Y también tenemos la ecografía transvaginal en el caso queramos identificar alguna patología de útero y anexos. El gran tema con la ecografía es que es operador dependiente y que literalmente tenemos que confiarnos del informe de un ecografista. Y bueno,
ecografistas más, ecografistas menos, el ojo de cada uno es diferente y hay veces que se pueden escapar cosas, ¿no? Sobre todo si en vez de darnos imágenes nos dan informes. Por el contrario, la tomografía abdominal eh, representa a veces hasta un 90% de correlación entre los hallazgos que se encuentran en una cirugía con lo que se veía en la tomografía, ¿no? Independientemente del contraste oral, perdón, del contraste enteral. Lo ideal es solicitar, si el paciente lo tolera, contraste, porque el contraste nos permite identificar ciertas estructuras, ver si, si lo que sea que encontremos dentro del abdomen capta contraste, no capta contraste, si está más inflamado, menos inflamado, ¿no? Entonces, si el paciente lo tolera, lo ideal es darle contraste, pero independientemente de eso, nos va a permitir hallar un 90% de correlación entre lo que encontremos dentro de la cirugía con la tomografía. Pero nuevamente es un examen de apoyo diagnóstico. No va a ser que el paciente que viene con dolor, ¡pa! Tomografía. A veces incluso con una radiografía, como les he mostrado, podemos diagnosticarlo, ¿no? Entonces, estos son nuevamente exámenes auxiliares. Miren que se los estoy repitiendo como 50 veces para que se les quede grabado y cuando sean internos no estén pidiendo exámenes por pedir. Así que, siguiente. Otro examen auxiliar más invasivo es la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía diagnóstica tiene una sensibilidad y especificidad elevada, ¿ok? Y no solamente tiene la capacidad para diagnosticar, sino para tratar lo que sea que encontremos dentro de la cirugía. Hay veces que no tenemos un diagnóstico claro, pero que realmente nos damos cuenta que se trata de un abdomen que es quirúrgico, es decir, no sabemos dónde puede estar perforado, no sabemos dónde puede estar sangrando, pero el paciente claramente es un paciente que se va a ver beneficiado con una cirugía. Entonces, la laparoscopía diagnóstica no solamente nos permite diagnosticar, sino muchas veces tratar lo que sea que le esté causando el abdomen agudo al paciente, ¿no? Se ha visto que disminuye la morbilidad y la mortalidad, así como el tiempo de hospitalización, cuando se toman decisiones en un buen tiempo, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? No se interviene al paciente porque todavía no tiene tomografía y todavía no sabemos qué tenemos, y entonces el paciente se queda un día, 2 días, 3 días esperando un diagnóstico, cuando de repente en el primer día con una laparoscopía diagnóstica, cuando el paciente todavía estaba en buenas condiciones, podíamos definir que se trataba de alguna perforación intestinal, de una apendicitis atípica que no tenía la presentación normal, ¿no? Entonces, la laparoscopía, como vuelvo a repetir, no solamente es diagnóstica, sino que a veces también nos deja dar un tratamiento adecuado al paciente, ¿ok? Ahora, entonces, ya que hemos visto más o menos cómo pueden presentarse los pacientes con abdomen agudo, ya sabemos cómo definir el dolor, ya sabemos qué es la peritonitis, ¿cómo es que recibimos a un paciente que viene con abdomen agudo? En algunos hospitales, los pacientes que vienen con dolor abdominal son manejados en un inicio por el área de medicina y en otros casos son manejados de frente por el área de cirugía. Pero en ambos casos, sea donde sea, siempre debería pasar primero por triaje, ¿ok? En el triaje, lo primero que se hace es identificar al paciente con el dolor, ver qué tipo de dolor puede ser, y más importante, lo más importante en estos pacientes es identificar en su ingreso las funciones vitales. La presión, la frecuencia cardíaca, la saturación y la frecuencia respiratoria también, ¿ok? Con esto definimos si es un paciente que se encuentra estable o se encuentra inestable. Si es un paciente que se encuentra estable, pues podemos pasarlo a sala de observación o sala de reevaluación y comenzarle a pedir ciertas analíticas o exámenes auxiliares una vez que tengamos alguna sospecha diagnóstica, ¿ok? Normalmente se le ingresa a una sala de observación, se le hace el examen físico, si es que está con mucho dolor se le puede comenzar a hidratar o dar algo para el dolor. Eh, no necesariamente se le tiene que dejar sin analgésicos a un paciente que viene con dolor para no enmascarar el cuadro. Si ya tenemos por ahí alguna sospecha de que se trata de una apendicitis, de una colecistitis por antecedentes del paciente, entonces no está de más darle algo para el dolor, para manejarlo, ¿no? No está bien dejar a un paciente con dolor cuando ya tenemos alguna sospecha y mientras estamos esperando que salgan sus resultados de laboratorio, que pueden demorar 2 a 3 horas, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que está estable, pero que viene con un cuadro de obstrucción intestinal, que está vomita y vomite, vomita y vomite, pues obviamente le podemos poner su sonda nasogástrica y ponerle un grabol para que deje de vomitar. Eso no nos va a enmascarar el cuadro, más bien vamos a aliviar al paciente y nos va a dejar trabajar con un poco más de tranquilidad.
Entonces, se toman ciertas medidas iniciales con estos pacientes que se encuentran estables y luego se le pide todas las analíticas, imágenes o digamos, exámenes auxiliares necesarios para poder definir el diagnóstico. En cambio, en pacientes inestables, es decir, pacientes que vienen chocados, pacientes que vienen, qué sé yo, por herida por arma de fuego, por arma blanca, que vienen claramente sangrando, a esos pacientes se les pasa de frente a unidad de cuidados críticos, ¿ok? Ahí es importante el manejo desde su inicio, ¿no? Tratar de estabilizar al paciente y una vez que el paciente está medio estable, ahí podemos empezar a hacer todas las preguntas necesarias, pedirle todos los exámenes necesarios para poder definir el diagnóstico y poder darle tratamiento. Cuando ya más o menos tenemos la definición de ese diagnóstico, dividimos al paciente en si es un diagnóstico que se va a solucionar con cirugía y por ende que sea manejado por cirujanos o, o ginecólogos en su defecto y entrar a sala de operaciones para poder manejarlo, o si el paciente es un paciente que no se va a beneficiar con un manejo quirúrgico y se hacen las interconsultas a la especialidad o se maneja de la manera correspondiente dependiendo del diagnóstico que tengamos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro en este cuadro es básicamente esto, la división de un paciente que ingresa con abdomen agudo en si es un paciente que está estable o inestable. Porque como médicos generales lo primero que van a hacer o lo primero que van a trabajar probablemente sea en alguna emergencia o como médico general en alguna emergencia, en donde van a recibir pacientes con abdomen agudo y lo más importante es esto, definir si es un paciente que está estable o inestable, poderle dar una buena oportunidad de tratamiento. Ahora, vamos a revisar un par de casos clínicos para que más o menos quede claro el concepto del abordaje que les he estado comentando. El primer caso clínico es de una mujer de 37 años que ingresa a la emergencia en una posición antálgica, refiriendo 3 días de dolor, con presencia de dolor abdominal difuso, que luego se intensifica y se localiza en flanco y fosa ilíaca derecha. Además, se acompaña de vómitos, que es importante, se acompaña de fiebre. Importante también, refiere que no elimina flatos y les voy a poner otra más acá, que no realiza deposiciones. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Qué pregunta le harían al paciente? Bien, si ha tenido cirugías previas es una buena pregunta, Jesús. Vamos a ver por acá. Primero le preguntamos sus antecedentes. Dentro de sus antecedentes, bien, la pregunta es cirugías previas. Antecedentes también, esta paciente niega, o sea, no tiene enfermedades. Cuando le preguntan la cirugía previa, la paciente ha tenido una apendicectomía laparoscópica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Medicación. Bien. Medicación habitual, toma anticonceptivos. ¿Otra pregunta? ¿Qué más le preguntaría? Es mujer, 37 años, no está tan vieja, todavía está en edad fértil. Bien, última fecha de regla. FUR 15 de abril del 2024. Ya bueno, no le pongo abril, ahí me faltó editar. Vamos a ponerle FUR 15 de octubre. Ya está. Esta una para 00010. Ya tenía una pérdida. ¿Qué otra preguntarían? O ya pasamos características del bioamigo. Bien, esa es una buena pregunta. Vómitos alimentarios. Acá, ahí se las pongo. Vómitos alimentarios. Ya tenemos básicamente la anamnesis, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna sospecha diagnóstica o todavía nada? Miren, paciente con dolor abdominal difuso, localiza aproximadamente entre flaco derecho y fosa ilíaca derecha, ya es apendicectomizada. Bien, Franco, sí es un cuadro aparentemente de obstrucción, ¿no? Tiene vómitos, no elimina flatos, no hace deposiciones. Entonces sí, es un cuadro de obstrucción con una cirugía previa, ¿ok? Y con dolor que en un inicio era difuso, pero que ahora se está localizando, lo cual quiere decir que de repente ya hay algún grado de perforación, ¿cierto? Lo que les estaba diciendo. Cuando hay focalización del dolor es cuando hay afectación del peritoneo parietal. Entonces, muy probablemente puede haber algo de perforación donde la irritación ya haya llegado al peritoneo parietal. Entonces, ven, ya solamente con la anamnesis ya tenemos un diagnóstico presuntivo que es de obstrucción. Ahora, ¿por qué es la obstrucción? Esa ya es otra pregunta. Entonces, vamos a seguir con el examen físico del paciente.
Bueno, lo que les decía, importantes funciones vitales. La presión arterial del paciente está 160, 99 por minuto de frecuencia cardíaca, está taquicárdica, frecuencia respiratoria 15 y saturación 98. Seguimos. Examen físico preferencial, abdomen distendido con las cicatrices de la apendilab, timpánico, fluidos aéreos disminuidos, doloroso la palpación superficial y profunda, sobre todo en flanco y fosiliaca derecha, con rebote y con Murphy negativo. Entonces, nuevamente, hasta ahí, la sospecha diagnóstica que tenemos es obstrucción intestinal. ¿Qué otra sospecha diagnóstica podemos tener? Sí, se puede sospechar de verías y adherencias por tu antecedente quirúrgico. Raro en pacientes que son tratados con la paroscopía, raro, pero no imposible. Sobre todo si han sido pacientes, sobre todo si han sido pacientes que han tenido peritonitis, o sea que ha sido una apendicitis con peritonitis localizada o generalizada, pueden formar adherencias después. Entonces sí es raro, pero no es imposible. Podría ser una obstrucción por verías y adherencias. ¿Qué otra sospecha diagnóstica podríamos tener hasta acá? Paciente que no le viene la FUR hace 2 meses. Mujer. ¿Qué otra sospecha puede haber? Sí, podría ser un embarazo ectópico, exactamente. O alguna patología anexial, ¿no? Qué sé yo, algo con el ovario, algo con la trompa. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra sospecha diagnóstica. Diagnóstico presuntivo es un cuadro abdomen agudo quirúrgico, a descartar una obstrucción intestinal mecánica, que como han mencionado ustedes, podría ser por heridas y adherencias, o también nuestra otra causa, un poquito más alejada quizás, porque la paciente toma anticonceptivos en teoría, que podría tratarse de una patología anexial complicada como un embarazo ectópico. ¿Okay? Entonces, como ven, con el examen físico y con la anamnesis ya tenemos nuestro diagnóstico presuntivo y recién les pedimos los exámenes auxiliares. Y acá les voy a mostrar cuáles son los exámenes que aparecen. Primero, hemograma 12, hemoglobina 12, leucocitos 20.000, plaquetas 500, PCR 200 y en la radiografía de abdomen neumoperitoneo. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho que sospechábamos cuando había neumoperitoneo en una radiografía? EPI también era una opción, bien, bien es. ¿Cómo? ¿Qué es? Perforación Bien, de una bien, víscera hueca. exactamente. Entonces, de repente, la obstrucción de esta paciente se debe porque había una obstrucción de una víscera hueca. Ahora, ¿por qué había una obstrucción de la víscera hueca? Para eso le pedimos la tomografía, ¿ok? Y en la tomografía lo que vemos es líquido libre, neumoperitoneo lo confirmamos, asa delgada dilatada hasta un punto de colapso, donde se observa plastronamiento de asa delgada, es decir, que todas las asas están como que focalizando una zona, con gran realce de contraste, es decir, con bastante inflamación y abundante estriación grasa circundante. Entonces, este paciente con todas estas características claramente es un abdomen agudo quirúrgico, entra a sala de operaciones y esto es lo que encontramos en sala de operaciones. Una perforación de un divertículo de Meckel, ¿no? El cuadro de la diverticulitis de Meckel es un cuadro muy similar al de una apendicitis, ¿ok? Pero en este caso, como tenía un antecedente ya quirúrgico de la apendicitis, pues se trataba de una obstrucción intestinal que se daba por un divertículo de Meckel perforado. ¿Qué es lo que sucede? El divertículo de Meckel se inflama, se obstruye, se perfora. Ahí es cuando sale el aire, irrita el peritoneo visceral, irrita el peritoneo parietal. La peritonitis que les comentaba al inicio, como que localizan la obstrucción y al momento de localizar y plastronar el lugar de la perforación es donde se causa la obstrucción intestinal. O sea, todas esas asas que se comienzan así como a plastronar generan una obstrucción y hace que las asas comiencen a dilatarse hacia atrás y eso es lo que causa el cuadro obstructivo. Entonces, una de las presentaciones que puede tener el divertículo de Meckel perforado es con un cuadro de obstrucción. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo que quieran acotar? ¿Todo bien? Sí, es un dolor difuso que luego se localiza. Comienza como un dolor también inespecífico, que una vez que ya empieza a ver que hay la perforación de la víscera hueca, que hay afectación del peritoneo parietal, comienza a localizarse, ¿no? Y como está normalmente
en esa zona de ilion, entre ilion y yeyuno, pues se localiza hacia fosa ilíaca derecha o hacia flanco también. O hacia flanco también. ¿Ninguna pregunta más para pasar al siguiente caso? Doctora, disculpe, en el caso de la gonadotropina coriónica, ¿lo pediríamos ahí junto al hemograma, al PCR, o solamente si es que Sí, no no estaría se de haya más. encontrado alguna anormalidad? Ah, okey. Sí, no está de más. Es una mujer en edad fértil, no está de más pedirle una gonadotropina coriónica. Si está sospechando de una patología anexial, de un embarazo ectópico, que también es una posibilidad, no estaría de más pedirle la gonadotropina coriónica. Listo. Voy a presentarles el siguiente caso, que lo acabo de editar hace un ratito porque es un caso que literalmente me ha tocado hoy día en la noche en mi guardia nocturna, que ha estado bien bonito, así que se los voy a mostrar. A ver, esta paciente es una paciente mujer de 53 años, ingresa a la emergencia en posición antálgica igual nuevamente, perdón, me faltó poner ahí. Refería 2 días de dolor también difuso que luego se intensifica, pero que ella refería que era literalmente en todo el abdomen. Es decir, era un dolor que te decía, ¿dónde te duele? Te decía por un lado, te decía por el otro, le dolía literalmente todo el abdomen, pero no lo sabía localizar bien. Se acompañaba de vómitos porráceos, se le colocó una sonda nasogástrica y efectivamente se veía el vómito porráceo y además empezó a presentar también deposiciones sanguinolentas. ¿Ok? Una paciente que estaba muy, muy adolorida, eh, cuyo antecedente era de diabetes mellitus, fibrilación auricular e hipotiroidismo. ¿Qué otra pregunta le harían a la paciente nuevamente? ¿Qué medicación tomaba? Tomaba metformina, tomaba, no me acuerdo qué más para la, perdónenme, tomaba, a ver, vamos a ver. Tomaba levotiroxina para su hipotiroidismo, metformina y tomaba warfarina, aunque decía que no tomaba la medicación como le correspondía. Decía que a veces lo tomaba, a veces no lo tomaba. Otra pregunta que se le hizo y que se veía era si había tenido cirugías previas y se le veía una cicatriz de lipoabdominoplastía. Bien, antecedente quirúrgico, eso, la lipoabdominoplastía. Otra pregunta. Ningún episodio similar. No mencionaba ningún episodio similar. ¿Algo más que quieran saber de la paciente? Ya, si no quieren preguntar nada más hasta ahí, ¿qué diagnóstico presuntivo pueden tener? Antecedentes familiares, su mamá tenía también hipotiroidismo, no tenía antecedentes de cáncer en la familia, la paciente tenía un apellido asiático, Chira algo era, tenía un apellido asiático. No refería a baja de peso. Cuadro de obstrucción, no realmente, tiene vómitos, pero también tiene deposiciones y deposiciones sanguinolentas. Hinchación de piernas, dolor, enrojecimientos centrifugales, dificultad para respirar, en el momento sí tenía, estaba chocada, la verdad. Hinchación de piernas, no. Dolor, enrojecimiento en extremidades, tampoco. Ah, por el vómito porracio mencionabas el tema de la obstrucción. Sí, o sea, en obstrucciones hay, pero en este caso también tenía deposiciones como diarrea y sanguinolentas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Diagnósticos presuntivos hasta ahí? En la obstrucción ya vimos que no realmente, pero si vemos que hay vómitos porráceos y deposiciones sanguinolentas, ¿en qué podemos estar pensando? Sí, una opción es cáncer gástrico, exacto. Puede ser una neoplasia que obstruye y sangra, sí, podría ser una úlcera gastritis. Bien, bien, buenas presunciones diagnósticas. Vamos a seguir viendo el caso de esta paciente. Bien, isquemia mesentérica, me ganaron. Ya, a ver, sigamos. Entonces, se le pregunta también su fecha de última regla, la cual no refiere, porque fue hace muchos años, según decía. La gesta para tampoco era de importancia en ese caso, pero como podemos ver en una paciente que ingresa con esas características clínicas,
chocada, con la frecuencia cardíaca por el cielo, frecuencia respiratoria alta, saturando bien, porque estaba con apoyo oxigenatorio. Y en el examen físico preferencial vemos un abdomen en tabla, cicatriz transversal en el abdomen inferior, ruidos hidroaéreos disminuidos, dolorosa la palpación y superficial profunda difusa con rebote positivo literalmente en todos los cuadrantes. Entonces, nuevamente, hasta ahí ya tenemos diagnósticos presuntivos, que son los que hemos mencionado, los que ustedes mismos me han mencionado. Abdomen agudo por una hemorragia digestiva alta, que como bien han mencionado ustedes, puede ser por un NM, como puede ser por una úlcera. Y el otro diagnóstico presuntivo también, isquemia intestinal. Acuérdense que la isquemia intestinal es un dolor súper intenso que se presenta de un momento a otro, que puede ser en un inicio mal localizado, ¿ok? Que por lo general vienen pacientes con antecedentes, como la fibrilación auricular, que son las que comienzan a mandar trombos, ¿ok? Y que también se pueden presentar con vómitos porráceos y deposiciones sanguinolentas porque el intestino sangra. Entonces se comienza a presentar este cuadro clínico, ¿no? Entonces, la paciente estaba totalmente chocada y tenía una alteración bioquímica brutal. Un hemograma con 8 de hemoglobina, leucocitos 32.000, 90.000 de plaquetas, PCR en 200. La primera radiografía de abdomen que le pedimos tenía distensión de ácidas delgadas y tenía niveles hidroaéreos. Y la tomografía que igual se le pidió no mencionaba líquido libre intraabdominal, no mencionaba neumoperitoneo todavía, pero lo que sí se veía era asa delgada dilatada en su totalidad y lo más importante, presencia de neumatosis intestinal, ¿no? Esta imagen de la tomografía es característica de la isquemia intestinal. Cuando la pared intestinal ya está con necrosis, con sufrimiento, comienza a presentar gas y se ve de esta manera, ¿no? Y ya para terminar con este caso, porque ya más o menos hemos visto cuál es el diagnóstico, les presento la imagen de lo que hemos operado en la noche. Como le digo, era una paciente joven de 53 años, que empieza con un dolor súbito. A nosotros nos hacen la interconsulta desde UBI, y eso es lo que encontramos en la laparotomía. Quisiera empezar con la laparoscopía porque la sospecha de isquemia intestinal era bastante elevada. Le pedimos dimidoré, estaba volando, lactato estaba volando, ¿no? Pero la paciente no iba a tolerar la laparoscopía. Entonces, en aras de poderle ofrecer algo, de esperar que la paciente tuviera algún segmento sano para poder resecar el que estaba muerto y dejarle el segmento sano, le hicimos una laparotomía exploratoria. Pero como pueden ver en la imagen, literalmente todo el intestino estaba isquemizado, ¿no? Entonces, en estos casos, lamentablemente, lo que se hace es abrir, tratar de reavivar las asas. Si no se pueden reavivar las asas con maniobras, se vuelve a cerrar y bueno, lamentablemente el pronóstico de la paciente no fue bueno, ¿no? Pero bueno, como ya hemos visto, para poder llegar a este diagnóstico es importante la anamnesis, desde que uno de los datos más importantes, incluso antes que la tomografía, era que el paciente era fibriladora y que no tomaba bien su warfarina, que no tomaba bien sus medicamentos anticoagulantes. Entonces, por ahí también vamos sospechando el diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nada? Chévere, Paola. Seguimos entonces. Nada. Ya con eso terminamos la parte de abdomen agudo. Quedamos con estas conclusiones. La evaluación y el tratamiento de los pacientes con dolor abdominal agudo representa uno de los aspectos más complicados en la práctica profesional de los cirujanos, y no solamente de los cirujanos, sino de todos los médicos. Digo, no solamente los cirujanos debemos saber diferenciar u orientar, en todo caso, cuando un abdomen puede ser tratado médicamente de cuando un abdomen puede ser tratado o debe ser tratado con cirugía. Aunque los avances en las técnicas de imagen, uso de algoritmos, de guías clínicas y la tecnología han permitido mejorar el diagnóstico que puede causar un abdomen agudo, la anamnesis y la exploración física, como se los he demostrado con los dos casos, nos llevan hasta un 80-90% del diagnóstico del paciente. Y debemos ser siempre minuciosos al momento de pedirle los datos al paciente. Incluso con la ayuda de todos estos medios de apoyo diagnóstico, muchas veces se deben tomar decisiones de realizar una laparoscopía o la laparoscopía sin saber muy bien los resultados, debido a poderle ofrecer a la paciente una chance de sobrevida, ¿no? De sobrevida o de vida, ¿no? Porque muchas veces también el retraso del tratamiento
puede llevar a malos resultados, ¿no? A veces es necesario utilizar métodos quirúrgicos agresivos y expeditivos, como dice la diapositiva. Listo. Esta fue la última diapo de abdomen agudo. Y ahora vamos a empezar con la diapo de apendicitis aguda, que es un poquito más corta la clase. Si tienen alguna pregunta, vaya mencionando mientras voy cargando la diapositiva, la presentación. Listo. Se ve la diapo de apendicitis, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. Empezamos. Bueno, dentro de todas las patologías que hemos visto, que les he mencionado, que pueden causar un abdomen agudo quirúrgico, una de ellas también es la apendicitis aguda, ¿no? La clásica apendicitis aguda, que así no sean cirujanos, tienen que saber diagnosticar, ¿ok? Entonces, esta es la agenda que vamos a tocar y vamos a empezar de frente con lo que nos importa, entonces. El apéndice secal es un órgano que aparece en la 8ª semana a partir del intestino medio. La base del apéndice, a ver, vamos a ver con puntero. La base del apéndice se localiza siguiendo las señas del colon, que están orientadas en un sentido longitudinal hasta su confluencia en el ciego, ¿ok? El apéndice en general se puede ubicar en cualquier parte del cuadrante inferior del abdomen, tanto en fosa ilíaca derecha como en pelvis o incluso hasta en el retroperitoneo, ¿ok? Puede medir entre 6 a 9 centímetros, su diámetro externo normal es de 3 a 8 milímetros y el interno de 1 a 3 milímetros. Este diámetro es importante, sobre todo cuando en la ecografía abdominal, cuando queremos descartar una apendicitis, nos dicen, es un apéndice que mide 10 milímetros o es un apéndice que mide 12 milímetros. Ahí nosotros ya podemos ver que el apéndice ha hinchado un poquito su tamaño y que podría tratarse de una apendicitis aguda, ¿ok? Y si bien es cierto, como dice acá, su tamaño puede ser entre 6 a 9 centímetros, se ha visto que puede ser incluso menor a 1 centímetro o a 30, ¿ok? La arteria que irriga el apéndice es una arteria que se origina por detrás del ilion terminal y entra al apéndice por el mesoapendicular, ¿ok? Rama terminal de la mesentérica superior, una de las ramas terminales de la mesentérica superior, ¿ok? Obviamente su nombre es la arteria apendicular. Dentro de la histología del apéndice, lo que tenemos es de que está conformada por la serosa, por submuscular, submucosa y mucosa. La submucosa tiene agregados linfoides que están extendidos y que se proyectan hacia la mucosa, generando un poco esta forma como que media ovalada. Y justamente esta forma es lo que hace que también se formen criptas glandulares irregulares. Además, también en la submucosa tenemos complejos neuroendocrinos, células de Schwann, fibras neurales y células neurosecretores debajo de las criptas, ¿ok? Básicamente la función del apéndice es de ser un órgano inmunitario y de secreción de la inmunoglobulina A, ¿ok? Estas son las posiciones que normalmente podría tener el apéndice. Como les dije, puede localizarse en cualquiera de estas zonas. Se dice que un 65% es retrocecal y un 30% es pélvico. Ojo que retrocecal no necesariamente es retroperitoneal. El apéndice puede estar atrás del ciego, pero no necesariamente en el retroperitoneo totalmente. Puede ser un órgano intraabdominal, pero retrocecal. Ojo con eso. Sinceramente, bueno, esta imagen la saqué de un libro que la bibliografía está al final. Sinceramente, lo que yo más he encontrado en toda mi práctica clínica son las subsecales, ¿no? Aunque la literatura menciona que es solamente el 2%. Listo. Entonces, ¿cómo es que se forma o cómo es que aparece la apendicitis? ¿Ok? Algo que tenemos que tener en cuenta es de que 8.6% de los varones van a tener riesgos de tener apendicitis durante toda su vida
y 6,7% de las mujeres vamos a tener riesgo de tener apendicitis durante toda nuestra vida. O sea, no es un porcentaje despreciable. Es una de las patologías más frecuentes dentro del área quirúrgica, ¿ok? Y lo primero que sucede para que el apéndice secal se inflame es que hay una obstrucción de la luz apendicular. El apéndice es un órgano hueco. Entonces, cuando se genera una obstrucción de la luz apendicular que puede darse y que se da generalmente o en la base o de repente en el tercio proximal del apéndice, ¿ok? Y que esta obstrucción pueda ser por un fecalito principalmente, o que pueda ser por hiperplasia linfoide, sobre todo en niños, o también por causas raras como parásitos, neoplasias o cuerpos extraños, lo que va a causar esta obstrucción de la luz apendicular es que se va a generar un aumento del volumen del apéndice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el apéndice sigue secretando, digamos, el moco normal que sigue secretando. Entonces, por más que esté obstruido, el apéndice sigue secretando su moco y por ende el apéndice va empezando a aumentar del tamaño. Esta distensión del apéndice, este aumento del volumen del apéndice por el moco, va a estimular las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes autonómicas de las que les hablé en un inicio. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les estaba diciendo el dolor visceral? Bueno, este es el primer dolor que se siente cuando el apéndice comienza a aumentar del tamaño. Es decir, el apéndice comienza a hincharse, esta distensión genera ese dolor visceral del cual estábamos hablando, que es poco localizado. Entonces, por ende, el paciente refiere un dolor mal localizado en el mesogastrio. Es por esto que se genera ese dolor. ¿Por qué? Porque se activan las vías aferentes viscerales y el paciente lo percibe como un dolor difuso en mesogastrio o en epigastrio. Este es un dolor vago, un dolor sordo, un dolor difuso, ¿ok? Si la distensión del apéndice aumenta por la continua secreción del moco, no solamente pasa eso, sino que comienzan a multiplicarse también las bacterias que normalmente viven en el apéndice, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el inicio de por qué también se genera la peritonitis, ¿no? Por la irritación justamente del sobrecrecimiento bacterial también, entre otras cosas, ¿no? Además de que se activan las vías aferentes viscerales por la distensión y eso genera ese dolor mal localizado, en esta primera instancia también vamos a ver que hay náusea y vómito, propio de la respuesta autonómica en el paciente, ¿ok? Y después de eso, a medida que la presión va aumentando dentro del apéndice, se va a empezar a sobrepasar la presión venosa normal del apéndice. Se va a generar una ingurgitación y una congestión vascular, ¿ok? Y posteriormente se va a empezar a afectar la capa serosa, justamente por esta congestión vascular. Los capilares y las vénulas son ocluidos, pero todavía hay presencia de afluencia de sangre arterial. Entonces, esto va a afectar la capa serosa y va a empezar también a afectar el peritoneo parietal. Y una vez que el peritoneo parietal se afecta, ahí comienza el dolor en fosa ilíaca derecha, lo que conocemos como cronología de Murphy. Dolor que migra de epigastrio a fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Todo esto, como van viendo, es un proceso evolutivo, es justamente por la afectación histopatológica del apéndice. Cuando hay afectación de la capa serosa, tenemos que puede haber la perforación del apéndice secal. ¿Por qué? Porque hay alteración, en un inicio, alteración de la irrigación, y esta alteración de la irrigación ya nos genera necrosis. Y al sobrecrecimiento bacteriano que ya teníamos dentro de la luz apendicular, la necrosis hace que crezcan más todavía, sobre todo las especies que son anaerobias, ¿no? Dentro de las especies que normalmente viven en el apéndice tenemos la Escherichia coli, los bacteroides y el Fusobacterium, ¿ok? Entonces, este es el orden en el cual se comienza a afectar el apéndice. Como pueden ver, tenemos la obstrucción de la luz apendicular, que luego distiende el apéndice por la secreción mucosa, ¿ok? Esta distensión del apéndice nos da un dolor difuso, una activación del sistema autonómico, dolor difuso, acompañado de náuseas y vómitos. El apéndice presenta ingurgitación y congestión vascular, que posteriormente comienzan a dañar las capas del apéndice, y cuando se afecta la capa serosa que está en contacto con el peritoneo parietal, el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, y cuando posteriormente tenemos alteración de la irrigación arterial, ya tenemos la necrosis, con el consecuente sobrecrecimiento bacteriano, y probablemente incluso la formación de abscesos. Entonces, como hemos visto, es un proceso evolutivo.
Y podemos dividir a la apendicitis aguda en diferentes fases, ¿ok? La primera es un apéndice normal. Este es el tamaño, como les mencionaba, un diámetro que podría ir hasta 8 milímetros, ¿ok? Esta otra imagen es la fase 1, que se le puede conocer como fase congestiva o catarral. Como vemos acá, el apéndice solamente está con un poco de aumento de volumen, nada más. En la fase 2, que se conoce como fase femonosa o supurada, ya comienza a haber un poco de secreción, justamente por la irritación del peritoneo visceral todavía. Y en la fase 3 ya tenemos la fase necrótica o gangrenosa, es decir, cuando ya hay afectación vascular de las capas del apéndice. Y en la fase 4 ya tenemos la fase perforada, ¿no? Y ya se genera una peritonitis en un inicio localizada y luego, si sigue avanzando, podría ser una peritonitis generalizada. Entonces, ya que hemos conversado esto, se nos va a hacer fácil identificar el cuadro clínico del apéndice. Les mencioné que tenemos dentro de los síntomas la cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy es ese dolor que en un inicio puede ser difuso y que es difuso porque es un dolor básicamente autonómico. Luego vienen las náuseas, los vómitos y después viene la fiebre, concomitante con la migración del dolor. Es decir, un dolor difuso acompañado de náuseas, vómitos y posteriormente viene fiebre. Si tienen un paciente que dice, doctora o doctor, he tenido fiebre y después he tenido dolor abdominal, eso no es una apendicitis, porque no tiene la cronología. ¿Ok? Entonces, la cronología se menciona esto, dolor, náuseas, vómitos y después la fiebre. Otro síntoma es la migración del dolor. Esa migración que va de epigastrio a fosa ilíaca derecha por afectación del peritoneo parietal. Y también se acompaña de anorexia, también básicamente por una reacción autonómica. Entonces, este cuadrito me pareció bastante interesante cuando lo vi navegando por internet, en donde podemos dividir a las fases de la apendicitis y donde en general se divide a las fases de la apendicitis en no complicadas y complicadas. Las no complicadas son básicamente la congestiva y la supurada. Y la complicada es donde ya hay, digamos, alteración arterial y el apéndice se necrosa y posteriormente se perfora. Como les estaba diciendo que es algo evolutivo, podemos ver que esto se correlaciona con el tiempo. Podemos encontrar un apéndice congestivo cuando ha pasado entre 4 y 6 horas, un apéndice supurada cuando ha pasado alrededor de 6 horas, un apéndice necrosada cuando va alrededor de 12 horas y un apéndice perforada cuando tiene más de un día de evolución. Al inicio, lo que vamos a encontrar en un apéndice congestiva es que hay disminución del flujo linfático y venoso, hay congestión venosa, lo que les estaba comentando, y esto es lo que genera el edema. Y en este instante, antes de las 6 horas, lo que vamos a presentar es ese dolor visceral acompañado de náuseas. Luego de las 6 horas, cuando el apéndice ya está algo supurado, vamos a presentar la migración del dolor, donde vamos a presentar el dolor somático. En este punto ya tenemos mayor proliferación bacteriana, sobre todo de Escherichia coli y bacteroides. ¿Por qué principalmente de Escherichia coli? Porque todavía hay irrigación arterial. El bacteroides, que es una especie anaeróbica, comienza a crecer cuando ya no hay irrigación arterial. Es decir, cuando tenemos la fase complicada necrosada, que se presenta aproximadamente a partir de las 12 horas, cuando hay disminución del flujo arterial, y como pueden ver que iba concomitante con la cronología de Murphy, es acá cuando ya empieza a aparecer la fiebre. Ojo que no se lo tomen tan a rajatabla, ¿no? Hay pacientes que por ahí presentan fiebre un poco antes, un poco después, o pacientes que no saben identificar bien cuándo ha empezado su dolor, ¿no? Pero más o menos este es el cuadro de cómo se va presentando la clínica de la apendicitis. Y bueno, clásicamente cuando tenemos un apéndice perforada, es decir, más allá de las 24 horas, va a haber dolor al rebote porque ya tenemos una peritonitis que puede ser, como les digo, local o generalizada, ¿no? Estos básicamente son los síntomas. Nuevamente les digo, tiene mucho que ver con el tiempo, ¿ok? Tiene mucho que ver con el tiempo de evolución del cuadro clínico. Y ahora vamos a ver los signos, ¿no? Dentro de los signos tenemos el famoso punto de McBurney. El punto de McBurney corresponde a la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca antero superior, ¿ok? Este es el punto de McBurney. Otro signo clínico que tenemos es el signo de Robson. El signo de Robson es cuando hacemos presión en fosa ilíaca izquierda, y lo que sucede es de que el gas que se encuentra dentro del colon
migra hacia el inicio del apéndice y genera dolor en el otro lado. Ese es el signo de Robson. El otro signo que tenemos es el signo del psoas, donde la pierna se estira hacia la parte de atrás, el apéndice si está en contacto con el psoas genera irritación del peritoneo que se encuentra sobre el psoas y genera dolor. El otro signo es el signo del obturador, en donde se rota internamente la pierna y genera dolor, también en fosa ilíaca derecha. Y el signo de Bloomberg, que es un signo también de irritación peritoneal. Hay dolor por rebote de la víscera inflamada sobre la pared abdominal cuando se retira la mano que está palpando. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como les mencionaba en la clase anterior, con la anamnesis y con el examen físico podemos tener hasta un 80% del diagnóstico. Y los exámenes auxiliares que pedimos para diagnosticar una apendicitis aguda, pues básicamente son el hemograma y el PCR para ver si hay leucocitosis más neutrofilia y el PCR para ver si hay aumento de los marcadores de inflamación. Y dentro de las imágenes podemos tener la ecografía abdominal y también la tomografía abdominopélvica. Esta imagen, por ejemplo, es de una tomografía que tiene de un cuadro de apendicitis. Acá se puede ver, es una tomografía en donde se ve el apéndice con aumento de diámetro. Normalmente el apéndice no se ve así. O sea, normalmente el apéndice tiene que guardar una característica cuando se ve en la tomografía. El tamaño, el grosor y la presencia de aire dentro de la luz del apéndice. Si hay aire dentro de la luz del apéndice, quiere decir que no está obstruido, ¿no? Entonces, no se trata de una apendicitis aguda. A veces, inclusive, cuando el apéndice no está inflamado, es bastante difícil observarlo en la tomografía o encontrarlo, ¿no? Porque el tamaño puede ser muy pequeñito. Y otra característica que se ve en esa tomografía es la estriación grasa circundante. Comparen el color de la grasa del tejido celular subcutáneo que está acá en comparación de la grasa que está alrededor del apéndice, ¿no? Se ve como sucio. Entonces, a esto se le llama estriación de la grasa. Estriación de la grasa alrededor del apéndice, pues, es característico de una apendicitis aguda, ¿no? Esta es una imagen en un corte axial y esta es una imagen en un corte coronal. Acá también se ve el apéndice un poquito hinchado, con estriación de la grasa circundante y sin aire en su interior, ¿no? El aire se ve negro en las tomografías. Acá no hay nada de aire dentro del apéndice, entonces es un cuadro, es una imagen clásica de una tomografía con apendicitis. Ahora, una de las cosas que les preguntan bastante dentro del ENAR, los exámenes estos que hay cuando terminan o para entrar a la residencia o para entrar a salud y estas cosas, es la escala de Alvarado, ¿ok? Estas escalas, tanto la escala de Alvarado como el Area Score, que lo vamos a ver más adelante, son de apoyo diagnóstico, ¿no? Básicamente es un conjunto de ver los síntomas con los signos, con los de laboratorio, para poder ver si efectivamente se trata de un cuadro de apendicitis o no, ¿no? Es una guía como para poder diagnosticarlo. Pero hay pacientes que realmente, o sea, no vas a estar contando uno por uno, ¿no? Cuando lo ves al día a día, ¿no? Porque básicamente es definir los síntomas, los síntomas, los signos y el laboratorio, ¿ok? Entonces, en esta escala, la escala de Alvarado, nos mencionan ciertos síntomas. La migración del dolor te da un punto. Que el paciente tenga anorexia te da otro punto. Que el paciente tenga náusea y vómito te da otro punto, ¿ok? Y dentro de los signos, la presencia de dolor en cuadrante inferior derecho, que puede ser definido también como el punto de McBurney, pero no solamente el punto de McBurney, dolor en cuadrante inferior derecho. Eso te da 2 puntos. La presencia de rebote te da un punto, la presencia de fiebre te da otro punto. Y dentro de los exámenes auxiliares, la leucocitosis nos da 2 puntos y la desviación a la izquierda de los neutrófilos nos da un punto. Un total de 10 puntos. Entonces, ¿qué es lo que dice esa escala? Si nosotros sumamos todos estos valores y le preguntamos al paciente si presenta estas características clínicas o signos y vemos luego sus exámenes de laboratorio y sumamos que el paciente cumple de 9 a 10 puntos, tenemos casi certeza de que es una apendicitis. Más de 7 puntos, una alta probabilidad de apendicitis. Entre 6 y 5 es consistente con apendicitis, pero no del todo diagnóstica. Y menos de 4 puntos es una baja probabilidad que se trate de apendicitis aguda. ¿Ok? Otra escala es el AIR score, Appendicitis Inflammatory Response Score. A diferencia de la escala de Alvarado, esta de acá no solamente nos ve la leucocitosis y la neutrofilia, sino también la proteína C reactiva.
En los síntomas, toma en cuenta el dolor en la fosa ilíaca derecha y el vómito. Dentro de los signos, toma en cuenta el rebote, la resistencia muscular en la fosa ilíaca derecha y lo distribuye en leve, moderada y severa. Si es leve, le da 1 punto. Si es moderada, le da 2 puntos. Si es grave, le da 3 puntos. Y también nos menciona la temperatura poniendo un punto de corte de 38.5. Más de 38.5 nos da 1 punto. Con el laboratorio nos menciona leucocitosis de 10 a 14.900, 1 punto, más de 15.000, 2 puntos. La neutrofilia la divide entre 70 y 80, 1 punto, más de 85, 2 puntos. Y la proteína C reactiva la pone hasta 50, 1 punto, y más de 50, 2 puntos. ¿Ok? Y nuevamente mencionan, si el paciente de estos criterios cumple 4 puntos, hay baja probabilidad de que se trate de una apendicitis. Si cumple 5 a 8 puntos, es una probable apendicitis. Y si tiene 9 a 12 puntos, la probabilidad es muy alta y sugieren exploración quirúrgica. ¿Ok? Entonces, estas dos que les he mencionado son las escalas que mencionan las guías de apendicitis agudas que se pueden utilizar, ¿no? Pero básicamente, como pueden haber visto, tiene que ver con saber identificar la clínica de la apendicitis aguda, ¿no? Y ver los resultados del laboratorio que se le piden cuando ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, tenemos varios cuadros, ¿no? Y estos van a depender de 4 factores principales. Primero tenemos, como les mencioné al inicio, que la ubicación del apéndice puede ser variable, ¿no? También identificar un cuadro de apendicitis va a tener que ver con la etapa del proceso, ¿no? De repente, cuando tenemos un paciente con apendicitis que recién está empezando, ¿no? Que tiene un poquito de dolor en el mesogastrio, náuseas, vómitos, el dolor todavía no se localiza. Y por ahí, por un reflujo autonómico, también ha tenido una deposición líquida, podemos decir, es un cuadro de diarreas. Pero al final, con la evolución, luego el dolor se localiza y ya no es un cuadro de diarrea, sino es una apendicitis. Entonces, el diagnóstico diferencial va a depender también de eso, de qué etapa de la apendicitis nos encontramos. La edad del paciente también es un factor que influye y el género del paciente también es un factor que influye, ¿no? No es lo mismo un paciente varón que una paciente mujer para identificar el diagnóstico diferencial. Los datos más frecuentes en el caso de un diagnóstico preoperatorio incorrecto de apendicitis, es decir, en el caso de que nosotros decimos, sí, es un apéndice y al final era un apendizas, son básicamente una adenitis mesentérica, una EPI, torsión de quiste ovario y una GK, ¿no? Entonces, muchos pacientes que son diagnosticados con apendicitis, al final terminan presentando estos diagnósticos diferenciales que en su conjunto son el 75% de los apendizas. Ahora, hay que tener cierto cuidado o cierto cuidado, digamos, saber diferenciar cómo es que se puede presentar el cuadro de apendicitis aguda en ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, en los pediátricos, como les mencioné también dentro de la etiología, a veces la causa, más que los fecalitos, es la hiperplasia de los folículos linfoides, pero también causas raras como parásitos, sobre todo en pacientes de repente que son de provincia, de lugares muy alejados, con mala higiene. No es tan infrecuente apendicitis por parasitosis intestinal. En estos pacientes, el epiplom es más corto. Por tanto, si el paciente pasa mucho tiempo de evolución de la apendicitis, la perforación que puede presentar es más grave que en un paciente adulto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay perforación del intestino, nuestro epiplom lo que hace es cubrir, localizar, ir y focalizar el lugar de la perforación. Pero como en los niños su epiplom es más cortito, si ellos tienen una perforación, el cuadro es mucho más florido, mucho más doloroso, mucho más localizado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y en niños el diagnóstico diferencial se puede dar con adenitis mesentérica, luego sobre todo de un proceso respiratorio. Muchos niños vienen con faringitis de una semana, que están que tosen o con gripe, y que luego tienen un dolor en fosa ilíaca derecha o en mi abdomen inferior izquierdo, derecho, perdón, pero es menos localizado, ¿no? Y muchas veces, como les dije anteriormente, el diagnóstico real era una adenitis mesentérica que se puede confundir con un cuadro de apendicitis. En estos casos sí es importante los exámenes de apoyo diagnóstico. En el anciano, muchas veces por su estado propio de inmunosupresión, la clínica puede ser más atenuada.
hay menos dolor, no hay síndrome febril, no hay leucocitosis justamente por este compromiso inmunológico. Y a veces llegan cuando tienen un cuadro mucho más avanzado, ¿no? Como lo han dejado pasar, llegan con un cuadro avanzado que puede asemejar un cuadro obstructivo. ¿Por qué? Porque si dejamos avanzar la apendicitis, como les estaba comentando, las asas y el epiplón comienza a plastronar la zona del apéndice y esto puede similar un cuadro obstructivo, como en el caso que les mencioné hace un momento del divertículo de Meckel. Entonces, eh, puede generar un cuadro similar a diverticulitis o puede similar un cuadro o como un cuadro de enema de colon, ¿no? Y en el caso de las gestantes es la urgencia más común, la urgencia quirúrgica más común durante el embarazo, ¿ok? Ellas, el rebote y la defensa va a ser menor porque tienen la lasitud de los músculos abdominales, como sus músculos están distendidos, laxos, distribuidos de otra manera, la defensa muscular no va a ser tanta, ¿no? La reacción muscular que se siente va a ser diferente. Y además tenemos que tener en cuenta que hay cambio de la localización del apéndice por el empuje que tiene el útero en la cavidad abdominal. En el primer trimestre el apéndice puede estar en el punto de McBurney, pero en el segundo trimestre va subiéndose a la cresta ilíaca y en el tercer trimestre incluso puede estar a nivel de la vesícula. He visto casos de pacientes gestantes que ponen a descartar colecistitis aguda y le daban manejo médico, manejo médico, manejo médico y terminaba siendo una apendicitis que debió haberse operado en el momento necesario, ¿no? Antes de llegar a una peritonitis durante el embarazo. Entonces hay que tener bastante cuidado también en pensar dónde puede estar el apéndice en una paciente gestante. A ver, vamos a ver este caso clínico. Varón de 36 años con tiempo de enfermedad de un día en el que se refiere dolor abdominal difuso, de náuseas. Refiere que posteriormente el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, asocia fiebre cuantificada en 39, no hay molestias urinarias y además hay hiporexia. En el abdomen el dolor ahí está en fosa ilíaca derecha con McBurney positivo y Bloomberg negativo. 15.000 leucocitos, 85% de neutrófilos, PCR en 200. Hasta acá, con todo lo que ya les he explicado, ¿cuántos puntos según la escala de Alvarado tienen? Tienen un segundo para contar. A ver, 9. Bien, 9. Entonces, si tenemos un diagnóstico muy sugerente de apendicitis aguda, nos vamos a sala de operaciones. A veces no es necesario ya incluso ni tomarle ecografía, ¿no? Ahorita les voy a mostrar la guía de manejo para que más o menos vean qué es lo que se hace con pacientes con las escalas muy sugerentes de apendicitis aguda. Bueno, el tratamiento de la apendicitis básicamente es la apendicectomía, sea de manera convencional o sea de manera laparoscópica. Esto ya se lo van a explicar con más detenimiento en su clase de técnica quirúrgica. Voy a mostrarles rapidito este video de acá, cómo es una apendicectomía abierta. Esta es una incisión tipo Rocky Davis, transversa, se comienza a ver plano por plano hasta llegar a la cavidad abdominal. Vamos a adelantarlo. Ahí están abriendo ya el peritoneo, introducen las pinzas de separación para poder identificar o para poder ver y poder extraer el apéndice. Hacen una pequeña tracción ahí con los separadores, identifican bueno, ahí están abriendo el peritoneo, perdónenme, ahí recién están abriendo el peritoneo. Vamos a adelantarlo un poquito. Ahí ya identifican el apéndice, identifican las tenias e identifican el apéndice. Y una vez que el apéndice está afuera, lo que se hace pues obviamente es seccionarlo, ¿no? Hacer la parte vascular, que seguramente ya lo han hecho en su clase de disección con el conejito, hacer la fase vascular y luego la fase intestinal, ¿no? Realmente una apendicectomía es uno de los procedimientos que pueden ser muy sencillos, pero que también pueden ser muy complicados dependiendo de la fase de la apendicitis en que se encuentre el paciente, ¿no? Bueno, eso ya más o menos lo conocen. Y lo que quiero que vean es que con la apendicectomía laparoscópica también se hace el procedimiento, pero la visión es totalmente diferente, ¿no? Es superior. Acá literalmente podemos ver todo dentro de la cavidad
abdominal, a diferencia de hacerlo con una incisión cortita y chiquita, ¿no? Se identifica el apéndice y se hace exactamente los mismos pasos que se hacen en la apendicectomía convencional. Una vez identificado el apéndice, se procede a hacer la fase vascular y luego la fase intestinal. Ahí. Ah, creo que no puedo avanzarlo acá. Sí, no puedo avanzarlo. Pero bueno, es literalmente lo mismo. Dime, Salomé. Salomé, ¿levantaste la mano? No, disculpe, doctora. Ah, pensé que estabas atenta. Sorry. Bueno, nada, ahí como están viendo en el video, se va a empezar a hacer la fase vascular con este hook, que ya se los presentaremos también en la práctica satélite de la laparoscopía. Y luego se hace la sección del apéndice en esta zona. En este caso están utilizando la sutura mecánica, ¿no? Listo, vamos a avanzar. Eso ya se lo van a explicar en su clase de técnica. Esto sí es algo que a mí me corresponde, porque es el algoritmo diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda. Creo que esto es una de las partes más importantes que deben saber acerca de la apendicitis. Este cuadro de acá está sacado de la guía de Jerusalén, que es la que todos los cirujanos seguimos y tenemos que mantenernos actualizados en cuanto se menciona el tratamiento de la apendicitis aguda. No solamente el tratamiento, sino el manejo, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento, ¿ok? Entonces, como pueden ver acá, en este algoritmo, cuando tenemos un paciente con diagnóstico sugestivo de apendicitis, se les hace los scores para ver tanto el Alvarado o el ERI score, cualquiera de los dos que les he enseñado, para dividir al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio, permíteme el puntero, para dividir al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, dependiendo de los puntos de la escala que utilicen, ¿ok? Si el paciente tiene un bajo riesgo de apendicitis y el paciente lo desea y no tiene otros síntomas de alarma, se puede dar de alta al paciente y hacerle seguimiento, bueno, en el algoritmo lo mencionan vía telefónica. Esto es en una sociedad, digamos, de primer mundo, ¿no? Hacerle la alta telefónica y ver si efectivamente el paciente puede haber presentado en su casa algún signo de alarma, ¿no? Si el paciente tiene bajo riesgo, se puede hacer eso, dar de alta con observación de signos de alarma. Sin embargo, otra opción también en pacientes de bajo riesgo es admitirlos, llevarlos a observación y reexaminarlo luego de 6 a 8 horas. Reexaminando después de 6 a 8 horas, aplicándoles nuevamente las escalas que les he mencionado. Es decir, lo ingresan y a las 6 horas le vuelven a aplicar la escala. Si es la misma o menos, pues al paciente se le da de alta. Si ha subido, pues entonces seguimos con el siguiente algoritmo. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, acá ya merita al menos una ecografía, ¿ok? Si la ecografía sale negativa, es decir, no es diagnóstica de apendicitis, pero el paciente es mayor de 60 años, lo que esta guía nos dice es que debería tomarse de todas maneras una tomografía, porque a veces, como les mencioné al inicio de la clase anterior, las ecografías son ecógrafo dependientes, ¿ok? Y sobre todo en mayores de 60 años, porque los pacientes adultos mayores no te dan clínica a veces muy florida y pueden no tener leucocitosis, pueden no tener PCR elevado, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, la guía sugiere hacerles una tomografía y con eso tomar las decisiones posteriores. Si es positiva, pues obviamente una cirugía, y si es negativa o tiene algunos otros hallazgos, pues observar y tratar acorde al hallazgo encontrado, ¿ok? Por otro lado, si la ecografía de frente sale que es positiva, acá tenemos dos opciones. O lo mandamos de frente a cirugía, o lo que nos dice el algoritmo es que podemos tratar de darle tratamiento médico a una apendicitis no complicada, ¿ok? Esto hay que tomarlo bastante con pinzas porque es un tema que viene con
con bastante detracción por parte de algunos cirujanos en los cuales dicen que el apendicitis sí o sí se opera, pero hay algunos estudios que están demostrando que en apendicitis no complicadas se le puede dar chance de tratamiento médico. No todas las apéndices van bien, pero algunos apéndices se pueden tratar en sus fases no complicadas con tratamiento médico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este algoritmo. Para que a ustedes les quede paciente con riesgo intermedio, con apendicitis, con ecografía positiva, se sugiere la cirugía y es lo que le ofrecemos al paciente, ¿no? Solo que hay algunos pacientes que no quieren o hay pacientes de que dicen, no, yo no quiero cirugía o tienen muchos factores de riesgo de repente, entonces por ahí se les puede admisionar, observar e intentar con el tratamiento médico. Pero es algo que hay que tomarlo con bastantes pinzas porque no todos los cirujanos están de acuerdo y porque es algo que todavía se debate en las guías, ¿ok? Y por último, si son pacientes que tienen alto riesgo de tener apendicitis según las escalas que hemos visto, se le toma ecografía o tomografía y pues van a cirugía si así ¿cómo se llama? Se diagnostica, ¿no? O si se encuentra otros hallazgos en la tomografía, pues se trata acorde a estos hallazgos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda en lo que les he dicho? Al final de las diapositivas está el link y está la bibliografía de la guía de Jerusalén, por si quieren ahondar un poquito en esto del tratamiento médico para la apendicitis. Pero bueno, acá les resumo la parte más importante que es el algoritmo, ¿no? Listo, todo claro. Entonces, conclusiones, ya para terminar, para que nos podamos ir todos a descansar. La apendicitis es una de las urgencias quirúrgicas claramente más frecuentes, como les expliqué, 8.6 de los varones durante el transcurso de su vida y 7.9 para las mujeres en el transcurso de su vida, cuya incidencia más alta es en el segundo decenio de vida. Si por ahí hay algunos millennials por acá igual que yo, más de 30, entonces nuestro riesgo ha disminuido. Se considera diagnóstico de apendicitis cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha, síntomas con leucocitosis y neutrofilia, aumento de síntomas gastrointestinales que comienzan después del inicio del dolor y una respuesta inflamatoria sistémica con concentración de proteína C reactiva alta y fiebre. La calificación de la respuesta inflamatoria en apendicitis o clasificación de Alvarado ayuda a mejorar la precisión diagnóstica. La apendicitis perforada o complicada es más frecuente en niños pequeños, sobre todo en menores de 5 años, y personas muy mayores, es decir, más de 65 años. Y esto que también quede claro, el gol estándar de tratamiento actual, el gol estándar de tratamiento actual es la apendicectomía laparoscópica, ¿ok? A estas alturas de la vida es lo que se debe hacer en un cuadro con apendicitis aguda, ¿ok? Sea o no sea complicada. Y eso vendría a ser todo. Esa es la bibliografía, ahí les adjunto lo de la guía de Jerusalén, que es esta de acá. Si pueden darle una miradita para que no crean que les estoy engañando. Y eso sería todo. Si no tenemos preguntas adicionales, yo creo que ya podemos irnos a descansar todos, chicos. Y gracias por su atención. ¿Todo bien? Muchas Listo. gracias, doctora.